dice él, a la edad de 12 años, Dios me escogió para salvar al mundo. Dice, Dios se me reveló en los campos de mi familia allá en Seúl. Y Dios me dijo que yo salvaría al mundo de sus pecados. Y él dijo, yo soy el Hijo de Dios, que he venido para salvar al mundo. En la primera página del Daily News salió su figura con el mensaje que predicó, que por cierto predicó el mensaje de la resurrección de Lázaro, para luego él proclamar y decir que el día que Lázaro fue resucitado, él fue el que lo resucitó. Y él dijo, yo soy el Hijo de Dios. El Daily News hizo un reportaje muy amplio y comenzó entonces un movimiento, el movimiento de los Moonies, donde alegaban que Sun Myung Moon era el Hijo de Dios, el hombre que se proclamó como el Hijo de Dios. Yo un día estaba en la ciudad de Pau, en Francia, y cuando entré en una iglesia de gitanos, cuando yo entré, ahí la fotografía de Sun Myung Moon está en el pasillo que cubría desde arriba de la pared hasta abajo. Y yo estoy observándolo y me dice el pastor, ¿qué usted piensa de Sun Myung Moon? Le dije que es un impostor. Y me dijo, ¿cómo es eso? Me llevó a la oficina y me dijo, ¿cómo usted se atreve a decir que al Hijo de Dios usted le llame impostor? Allá fue y me enseñó un montón de artículos y me dijo, el Concilio Mundial de Iglesias, reunido en Ginebra ante 150 organizaciones religiosas del mundo, oímos la tesis de Sun Myung Moon y llegamos a la conclusión de que Sun Myung Moon es el Hijo de Dios. Y había un movimiento tremendo por todo Francia, por allá desde España. Usted entraba desde la ciudad de Pamplona y cruzaba hacia Francia y atravesando por ahí y luego saliendo hacia Suiza. Donde quiera usted veía movimientos donde alegan que Sun Myung Moon es el Hijo de Dios. No me sorprende esto porque Cristo lo dijo. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Actualmente se dice que Sun Myung Moon tiene cerca de 38 millones de fieles miembros, donde alegan que él es el Hijo de Dios. Inclusive pastores que una vez conocieron la verdad, hoy son pertenecientes pastores de los Moonies, y ellos alegan que Sun Myung Moon es el Hijo de Dios. Bueno, allí en Puerto Rico apareció hace muchos años una mujer en el pueblo de Arecibo, y ella dice que el Señor se le reveló y le dijo, en ti está la salvación del mundo. Y entonces ella comenzó a decir que ella era la tercera persona de la Trinidad. Y doña Juanita García comenzó a anunciar que en ella estaba la salvación del mundo. La gente comenzaron a creerle porque esta mujer salió de los cultos de oración de la iglesia pentecostal de Arecibo. Y esta mujer comenzó a decir que ella era la salvadora del mundo y que en ella estaba la salvación del hombre. Pero Juanita García se murió. Sus fieles esperaron 9 días a que resucitara, y Juanita García tuvieron que enterrarla, y hoy sus restos están allí en Cantera, donde muchísima gente, donde hay cientos de personas que ahora pues alegan que Juanita García le dio el poder a un hombre llamado Aarón, y ahí están los llamados mitas, donde ellos alegan que Dios y que vino en la persona de Juanita García para salvar al mundo. Pero Cristo dijo, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Un hombre en el Perú, en el 2000, un hombre en el Perú comenzó a decir que él era el Hijo de Dios. Y él dijo, yo soy Ezequiel. Dijo, mi hermano menor se proclamó Mesías, y dice él, y los judíos lo mataron. Entonces, dice él, mi padre me comisionó a mí para salvar al mundo. Me llamo Ezequiel. Y la gente comenzaron a creer que Ezequiel era el Hijo de Dios. Comenzó a moverse por las ciudades de Trujillo, de Lima y de otros lugares. Y hace 4 años atrás, Ezequiel se murió. Cuando Ezequiel se muere, la gente esperaba que resucitara. Más de 10,000 personas que estuvieron en su sepelio esperaban que Ezequiel se levantara,
Pero Ezequiel no se levantó y allí están todavía sus restos. Gloria sea a Dios. Esperando la resurrección final para el juicio final. Gloria sea a Dios para siempre. ¿Cuántos adoran al Señor? Entonces, tampoco me sorprende porque Cristo lo dijo: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y Cristo dijo: el tiempo está cerca. Ahora, mis amados hermanos, en el tiempo que estamos viviendo, el mundo vive en una confusión tremenda. Ahora mismo no sabemos, la gente está esperando por algo sobrenatural. La gente está esperando, inclusive la gente tiene las esperanzas puestas en algún hombre. Inclusive hay hombres políticos que se han hecho llamar Mesías. Pero Cristo dijo: vendrán muchos en mi nombre y a muchos se engañarán. Él dijo: el tiempo está cerca. Jesucristo le habla de una segunda señal. Ahí en Lucas capítulo 21 dice: vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, muchos engañarán. Luego dice: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Cuando usted lee la historia, en la historia, los que han ido en la escuela, los que están en la escuela y conocen lo que es la historia nos habla de que nunca había habido una revolución internacional como en el siglo XX. ¿Sabe que el siglo XX pasó a la historia como el siglo de la revolución internacional? Fue en el siglo XX que se levantaron las grandes potencias. En el siglo XX se levantó Corea, se levantó Alemania, se levantó los Estados Unidos, se levantó Japón. En el siglo XX, para el 1910 comienzan los ejercicios para una guerra. Para el 1914 estalla la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue desastrosa. 27 años después estalla una Segunda Guerra. 27 años después, la Segunda Guerra Mundial, y en 2 guerras dejaron cerca de 70 millones de muertos. Fíjense que se levantaron las naciones: Alemania, Japón, Estados Unidos, Corea, la China, y comenzaron la revolución internacional. Cristo lo dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. No solamente se levantaron los países unos con otros, sino que los pueblos se levantaron entre ellos mismos. Y los pueblos comenzaron una guerras internas entre ellos mismos, deponiendo gobiernos. Se levanta una guerra en El Salvador que dejó más de 190,000 muertos para el 1980. Se levanta una guerra civil en el 65 en la República Dominicana. Se levanta una guerra en Angola, se levanta guerra en las Filipinas. Se levantaron guerras, Cristo, entre los mismos pueblos. Cristo lo dijo: se levantará reino contra reino. Pero Cristo dijo: todavía no es el fin. Porque los discípulos le dijeron al Señor: ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Y cuándo será el fin de todas las cosas? Cristo le está diciendo: esta es la señal, pero todavía no es el fin. Entonces Cristo le dice: y habrán guerras y rumores de guerra. Llega el 1914, estalla la Primera Guerra Mundial, viene la guerra del 1941, la Segunda Guerra Mundial, y en 2 guerras deja cerca de 70 millones de muertos. Todavía no estamos en el primer centenario de la Primera Guerra Mundial. Estamos a ley de 2 años para conmemorar el centenario de la Primera Guerra Mundial. Y ahora mismo dicen los expertos de las naciones que no sabemos si la Tercera Guerra Mundial será la final. Y creen que hasta cabe la posibilidad de que no lleguemos al centenario sin que estalle la Tercera Guerra Mundial. Los que están al tanto de las noticias saben lo que ha venido ocurriendo cuando Israel acaba de, ya cansado de las amenazas de Irán, ya cansado de que se le siga amenazando que van a ser barridos del mapa. Benjamín Netanyahu acaba de declarar estos días y dijo: vamos a atacar a Irán en marzo, abril y más tardar en mayo. Las tensiones están, los pueblos están en una tensión tremenda.
Nosotros estamos aquí tranquilitos, pero sabe que nosotros no sabemos si podemos ser alcanzados con algún artefacto nuclear, con alguna bomba. Ahora mismo Israel dice a Estados Unidos, no necesitamos la ayuda de los Estados Unidos. Israel es la nación más poderosa en armamentos en el día de hoy. Israel dice, no necesitamos la ayuda de los Estados Unidos. Vamos a atacar a Irán y lo vamos a hacer. Lo haremos en marzo, en abril o en mayo. Lo vamos a atacar. Entonces el mundo ya está en una tensión tremenda. Entonces Estados Unidos, viendo que Irán no desiste ni deja entrar a los inspectores de la ONU para que investiguen las fabricaciones de las armas atómicas que están desarrollando, y no los deja entrar, Irán no los deja entrar. Entonces Israel, sabiendo que ellos están haciendo unos búnkers para meter las bombas atómicas ahí, que en caso de un ataque nuclear ellos no sufran, sus armamentos no sufran y ellos puedan sobrevivir a una catástrofe nuclear mundial. Israel dice, le vamos a destruir, y Estados Unidos ya está haciendo armamentos para llegar hasta lo más profundo de los búnkers de los iraníes para destruírselo. Lo que le quiero decir, escúchame bien, jóvenes, es que no sabemos si la guerra de momento puede estallar. Hoy estamos tranquilos, pero podemos amanecer con una tercera guerra mundial. Y una tercera guerra mundial es prácticamente la destrucción del mundo. Imagínense los Estados Unidos, que tienen bombas atómicas, nucleares, de hidrógenos. Israel, que tiene más de 150 bombas. Europa, casi todos los países que están equipados. Y dicen los expertos de las naciones que una tercera guerra mundial será prácticamente la destrucción del mundo, y alegan que el 90% de la población mundial va a morir en una tercera guerra mundial. Ya no es la guerra de los tomates, la guerra del 14. Ya no es la guerra del cuerpo a cuerpo, en la guerra del 40 y en la guerra de Vietnam, que era el cuerpo a cuerpo. Ahora las guerras se están peleando desde las oficinas de los gobernantes. Hoy vemos como una guerra, en los ensayos de guerra que se hicieron en el Golfo Pérsico y los ensayos de guerra que se hicieron recientemente en Irak en el 2003, son ensayos de guerra que le están diciendo al mundo a dónde vamos. Que hoy nos traen una guerra y usted la puede ver desde la almohada donde recuesta la cabeza. Que se puede comunicar con su familiar que está en el frente de guerra mientras ellos están en combate, y usted se puede comunicar desde la alcoba donde usted vive. Esa es la situación que tenemos. Entonces una guerra de esta índole, dicen los expertos de las naciones, que será prácticamente la destrucción del mundo, y que el 90% de ellas serán hechas estallar en Europa, Rusia, Asia y los Estados Unidos. Entonces el mundo se prepara. Yo acabo de estar en Venezuela, y en Venezuela ahora usted ve que casi todos los proyectos, que se están haciendo proyectos para ayudar a la gente, es dentro de todo eso. Me decía el mayor del ejército, uno de los mayores del ejército, me decía en estos días, hermano Eliezer, Venezuela tiene más de 300 búnkers, donde en caso de un ataque, los grandes del gobierno serán guardados, y los 40.000 aliados dentro del gobierno, dentro del ejército de cualquier país, algunos sacan lo que se llama los de confianza, y tienen lo que se llama los aliados, de 40.000 soldados, que a eso a toda costa le preservarán la vida y sus familias, porque son los aliados. Entonces, todo lo que yo podía ver es Rusia, donde quiera, allí en Venezuela. Usted ve allí la bandera, por aquí, de Rusia, Venezuela, la de Irán, Irán, Venezuela, Rusia, Irán, Venezuela y Rusia. Entonces, cuando uno ve todas estas cosas, sabemos que los pueblos se preparan. La China, que no tiene guerra con nadie, la China no tiene guerra con ningún país, ¿por qué movilizó a su ejército de millones de personas hace semanas atrás? ¿Por qué los tiene en ejercicio? Si China no está en guerra con nadie, ¿por qué tiene que alertar y mover un ejército
de millones de personas. En China son soldados desde 8 años en adelante. A los 8 años ya se les prepara para ser un combatiente. Y China actualmente tiene cerca de 150 millones de habitantes que son soldados listos para la guerra. Y aún alcanzar los 200 millones para cumplir lo que dice el libro de Apocalipsis, del ejército que se levantará con 200 millones de soldados y que vendrá desde el oriente para atacar a Israel. Gloria sea a Dios. Entonces, se está moviendo toda la ficha por aquellos lugares. ¿Qué hacemos nosotros? Oímos noticias, leemos la Biblia, hacemos lo que dice la Biblia. Cuando oigan estas cosas, levanta la cabeza porque la redención está cerca. Cristo puede aparecer. Gloria a Dios. Cuando usted mira para el espacio, sabe que la noticia de hoy es la belleza del planeta. La noticia